mi gente creativa, ¿cómo están? ¿Llegamos a los 1000 likes? Ay, yo creo que no. Clase 5, paso 1. Vamos a descargar el archivo que contiene los patrones. Bueno, en realidad son los mismos patrones de la muñeca más la plantilla para cortar el fieltro en donde vamos a montar el cabello de la muñeca. Y de la misma manera que hicimos con los otros patrones de la muñeca, del cuerpo y la cabeza, vamos a montarlo a un pedazo de cartón para que nos dure un poquito más. A diferencia como hicimos la vez primera, cuando tocó marcar los patrones del cuerpo de la muñeca sobre la manta sucia, en esta ocasión vamos a clavar un par de alfileres, así como están viendo en la imagen, y vamos a cortar un pedazo de fieltro que esté un poquito más grande que el tamaño, y entonces de esa manera va a ser mucho más fácil cortar nuestro fieltro a medida. Una vez cortemos la pieza, vamos a doblarla a la mitad fijándonos cuál es el lado de la base y le vamos a hacer ese picachito que tiene el patrón. Este tiene varias funciones, dos de ellas serían una, ubicar el centro, y por otro lado también que sea mucho más fácil amoldar la base de fieltro a la cabecita de la muñeca cuando nos toque coser justamente ese lado de la nuca. Ahora bien, volvamos a doblar esta pieza de fieltro a la mitad porque necesitamos establecer la mitad de esta pieza porque es por ahí donde vamos a pasar la costura a máquina para ir uniendo todas las hebras de cabello, o sea, las hebras de lana. Y para ello vamos a hacer un hilván, vamos a coser un hilván bastante separado, pero con un hilo que haga contraste porque necesitamos ver muy bien por dónde es que vamos a pasar la costura. Lo siguiente sería cortar un pedazo de cartón con las medidas para las hebras de lana. Entonces, a esta le vamos a ir dando la vuelta con la lana. Miren, no les establecí la cantidad de hebras porque todo depende del tipo de lana que consiguieron. Porque hay lanas acrílicas que son muy delgaditas, hay otras que son medias y hay otras que son gruesas y otras que son muy gruesas. Así que todo depende de lo que ustedes consiguieron, ahí les tocará ir calculando. Eso sí, tengan en cuenta que el fieltro tiene que ser del tipo así como medio esponjado, medio suavecito, porque igual queremos que a la hora de afieltrar la lana, las hebras de lana se vayan como fusionando, enganchándose con el mismo fieltro. Y bueno, esta es la dinámica cómo vamos a ir cosiendo las hebras de cabello. Vamos a doblar a la mitad para encontrar el centro y vamos a ir ubicándola una al lado de la otra. Traten de que no les queden como no queden encima una de otra como unos gordos ahí de lana, no, sino que vayan quedando una al lado de la otra, algo así como en paralelo, cachete con cachete, pechito con pechito. Bueno, ustedes me entienden. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a doblar las hebras a la mitad para encontrar el centro. Eso sí, tengan presente que para iniciar la costura con la pieza de fieltro no vamos a coser tan pegadito al borde porque capaz y se nos enreda el hilo y se nos hace todo un enredo. Vamos a dejar un par de milímetros de borde más o menos y vamos a comenzar a coser nuestras hebras. No importa si queda como ese calvito ahí porque eso lo vamos a rellenar después a mano cosiéndole un par de hebras si lo necesita, la cantidad que necesite. Así que empezamos dejando un pequeño margen, hacemos una costura ahí de refuerzo, seguimos la costura hasta el final y otro refuercito y eso es todo. Un detalle muy importante, cuando ustedes estén cosiendo la última hebra en ese punto, asegúrense que la aguja esté abajo, o sea, dentro del fieltro de lo que estamos cosiendo, y levantan el pie prensatela para ir acomodando las demás hebras. Y este proceso lo iremos repitiendo a medida que vamos avanzando con la pieza de fieltro hasta terminarla. Ahora bien,
Les voy a presentar dos maneras cómo podemos trabajar el pelito, el cabello de la muñeca. En el caso que ustedes no tengan el cepillo, ese que les mostré en la imagen, en la pestaña de comunidad, que es un cepillo realmente para peinar mascotas, que tiene las cerdas metálicas. Bueno, si no lograron conseguirlo, la otra alternativa que tenemos es ir desarmando cada hilo de lana, ir separando cada una de las hebras. Pero bueno, preparen su serie de Netflix o verse un maratón de algo, porque sí, va a tomar tiempo ir desarmándola poquito a poco, cada hebra. El efecto es muy bonito, de hecho para mí es mi favorito, pero en este caso vamos a utilizar la otra opción. Miren qué preciosidad, una vez que se ha desarmado, está bello. Bueno, este pelito desarmado no lo podemos peinar, porque una vez que desarmamos, separamos las hebras, es mucho más frágil. Así que este no se puede peinar, así que alejen el cepillo de este pelito. Yo no lo voy a utilizar en esta oportunidad, sino que lo voy a guardar para un próximo proyecto. Así que pasemos ahora a la segunda opción. En este caso lo que vamos a estar tratando de hacer será ir desarmando como la parte superior, las fibras superiores de la lana, ¿sí? De los hilos de la lana. Y entonces le vamos a ir dando la vuelta de un lado a otro para que vaya siendo parejo y termine con ese aspecto así como esponjadito. Esto también requiere un poco de paciencia, así que yo me fui a ver televisión un rato mientras iba peinando. Acuérdense, esto no es peinar como alisar o desenredar, no, es solamente ir desbaratando la superficie para lograr ese aspecto esponjado. Realmente me hubiera gustado dejar esta parte del video bien acelerada, pero traté de hacerlo y solamente se veía como un temblor, así que paciencia. Aquí ya vamos cortando esta historia porque creo que ya se entendió. Todos estos sobrantes de lanita no los boten porque nos pueden servir para otros proyectos. Los van echando en una bolsita aparte. Bueno, la mitad de la peluquita está lista. Ahora yo regreso a ver mi televisión mientras voy peinando la otra mitad. Y es así como debe quedar la peluquita de nuestra muñeca. Ahora nos vamos a preparar para posicionar la cabeza en su lugar definitivo para entonces montar el cabello. Miren cuánta lanita quedó. ¡Uy! Esta lanita hermosa, no la voy a botar.
Para ubicar bien la cabecita, primero vamos a soltar ese hilván que hicimos a manera provisional. Entonces, con uno de los retacitos que nos haya quedado, vamos a cortar un cuadrado que sea lo suficientemente alto y ancho para poder hacer esta especie de bolsillito. El cuadradito mide aproximadamente 8 por 8 centímetros. Lo voy a doblar para poder coserlo y voy a estar haciendo una costura pespunte, no tan tupidito, pero sí lo suficientemente fuerte para que la cabecita quede bien sujeta y no se esté moviendo el parche. Empezamos con un nudito y vamos cosiendo todo el derredor, dejando la parte del cuello abierto. Esta parte no es necesaria hacerle ningún dobladillo ni nada de eso, porque todo este parche va a quedar oculto por el pedazo de fieltro. Si te está gustando este contenido, ya sabes qué tienes que hacer. Ahora sí nos toca decidir cómo queremos que quede la cabecita. Queremos que el cuello se vea un poquito largo, queremos que el cuello sea un poquito más corto, que la cabecita esté inclinada o que esté viendo al frente. Bueno, eso ya lo decidirán ustedes. A mí me gusta este tipo de muñequita que quede con el cuello corto, como si fuera una niñita, y que siempre quede de un ladito. Decidida la posición de la cabeza, vamos entonces a colocarle un alfilerito para que no se nos mueva y entonces vamos a comenzar a coser. Vamos a unir las piezas con una costurita del lado. Eso va a ser la que pasa por detrás de la nuca. Entonces, por delante del cuello vamos a hacer simplemente unas puntaditas para unir la capa del cuello con la capa de la cabecita y así que quede bien firme. Espero que esa explicación se haya entendido. Bueno, en caso de que no, aquí están las imágenes. Aunque esta parte no es necesaria, a mí siempre me gusta terminar de coser el cuello haciéndole como unas puntaditas un poquito más arriba de donde estaba el borde. Lo siguiente será montar el peluquín. Vamos a sujetarlo del lado de la nuca colocándole un alfilerito y entonces en la parte superior vamos a identificar dónde está el centro de la carita para entonces colocarle otro alfilerito y ya sabemos que esa es la posición. Y para que el pelito no esté molestando, no esté estorbando, vamos a amarrarlo como si fueran dos colitas. También a los lados le voy a colocar un par de alfileres para que no se esté moviendo la pieza de fieltro. Ahora sí comenzamos a coser. Vamos a estar haciendo una costurita del lado, más o menos a la altura de las mejillas, podría ser. Bueno, en esa posición, y esa es la que va a ir estirada aquí en estos puntos. Empezamos con un nudito y vamos a ir cosiendo con una costurita de lado, como ya les mencioné, y terminamos en la otra mejilla. Esto es la parte inferior, o sea, del lado de la nuca, la parte de abajo, y vamos a coser
Y después que hacemos el último nudo o el segundo nudo, entonces ahí vamos a hacer otra cosa. Ahora sí, es importante que nos aseguremos de dejar bien tapadito ese parchecito. Si se fijan, notarán que en algunas ocasiones he ido cambiando como el lugar en donde voy haciendo las puntadas. Bueno, esto se hace necesario porque como estamos trabajando en un área que es relieve, hay que ir adaptándose según la forma que tiene esta parte del fieltro. Terminada esta área de la cabecita o del fieltro, ahora vamos a ir haciendo un hilván lo más tupido que podamos. Sí, vamos a ir haciendo un hilván toda esta parte que quedó restante de un lado de la mejilla hasta el otro lado de la mejilla, la parte superior del fieltro, y entonces vamos a fruncir. Hacemos un nudo para que no se suelte el fruncido y entonces regresamos a hacer una costurita más para ir fijando ese fruncido a la cabecita.
Y de esta manera hemos fijado la pieza de fieltro a la cabecita de nuestra muñeca. ¿Recuerdan el calvito que dejamos cuando estábamos cosiendo los hilos de lana al pedazo de fieltro? Bueno, en este punto es cuando vamos a hacer el relleno. Yo voy a añadirle 3 hilos de lana, los voy a coser a mano y igual hay que doblarlo a la mitad para hallar el centro y le hacemos una costurita y listo. Una vez cosidos los pelitos, lo que voy a hacer no será peinarlo con el cepillo, sino ir desarmando los hilos, separando las hebras. Ahora lo que nos ocupa será fijar la posición del cabello y para eso vamos a utilizar este tipo de aguja que tenga un agujero lo suficientemente grande el ojo para que pase este tipo de hilo de crochet. Y también vamos a necesitar una de estas agujas largas de Needle Sculpting, espero haberlo dicho bien, que nos va a servir para pasar de un extremo de la cabecita al otro extremo. Como la cabecita de mi muñeca va a estar ladeada, voy a colocar un par de alfileres para asegurarme que ambos lados de las trenzas queden como bien parejitos. A manera provisional le voy a hacer un par de amarres. Todavía no voy a colocar bien el cabello porque hay que peinarlo un poquito con las manos para irlo acomodando bien. Esto es a manera provisional porque la costura definitiva la vamos a hacer con la aguja larga. Ahora sí, vamos a acomodar con calma y paciencia todas esas hebras para que queden bien parejitas y volvemos a hacer el amarre con el cabello bien acomodado, tal cual como queremos que quede definitivamente. Ahora sí, para hacer la costura definitiva, voy a ensartar la aguja larga de Soft Sculptor, estoy practicando, con este hilo negro que es para crochet. Básicamente en el mismo punto en donde hicimos el amarre provisional, vamos a hacer nuestra costura. Yo le voy a dar un par de vueltas y voy a hacer un par de nudos y paso al otro extremo de la cabecita. Y repito el par de costuritas y el par de nudos y listo.
Fijado el pelito, tenemos que asegurarnos de que ambas partes se puedan entrelazar, porque vamos a hacer un par de trenzas que luego vamos a unir en el centro. Amarramos a manera provisional para que no se nos vaya a desarmar la trenza mientras vamos preparando la otra. Para proteger mi superficie de trabajo voy a ocupar este material que se usa en embalaje. Si ustedes no tienen de esto, pueden ocupar un pedazo de esa esponja que se utiliza para tapicería, sería perfecto. Llegados a este punto, vamos a ubicar las trenzas, asegurarnos cuál es el punto exacto. Entonces los sobrantes de las trencitas vamos a ir entrelazándolas unas con otras, como siguiendo la misma secuencia de las trenzas para que parezca una sola trenza. Y para ayudarme voy a ocupar uno de estos ganchillos de crochet, pero para lana del más grueso que tengo, porque me va a facilitar mucho más esta labor. Eso sí, tenemos que prestar bastante atención para ir entrelazando siguiendo la misma secuencia del trenzado. Y ahora sí podemos ir retirando los amarres provisionales. Acomodamos muy bien la trencita en su lugar y vamos a colocarle unos alfileritos para que no se esté moviendo del lugar mientras estamos afieltrando. Algunas instrucciones antes de comenzar el afieltrado. Bueno, primero, tienen que asegurarse de mantener sus deditos lejos de la punta de esta aguja porque sí, es bien dolorosa cada pinchada que nos demos con eso. Así que lejos los deditos. Entonces, algo que yo hago para asegurarme de no meter la aguja de más es como ubicar uno de mis dedos por encima del límite que quiero que llegue la aguja. Por otro lado, las áreas que vamos a ir pinchando, vamos a ir afieltrando, tienen que ser, no se nota ese detalle en el video porque claro, yo estoy filmando con mi celular, así que ciertos detalles se pierden, sobre todo cuando estoy trabajando con materiales negros, así como esta lana. Pero bueno, ustedes ven que cuando hacemos la trenza tiene una parte baja y una parte alta. Bueno, vamos a estar afieltrando las partes bajas de
el cruce de la trenza, ¿sí? Esto lo hacemos porque queremos conservar el volumen y queremos fijar la trenza en esas partes bajas. En la pestaña de comunidad les voy a estar subiendo algunas fotografías en donde se vea claramente a qué me refiero. Cuando estemos afieltrando tenemos que asegurarnos de que cada pinchada no dé justo con el borde. Acuérdense que ahí tenemos una costurita con un hilo a mano y lo más seguro es que si pinchamos podemos romper ese hilo y se nos va a zafar, se nos va a soltar el fieltro. Así que tenemos que asegurarnos de que las pinchadas queden un poquito atrás de esa línea, la línea del cabello. Con la técnica del afieltrado lo que buscamos hacer es ir entrelazando nuevamente las fibras de la lana, en este caso lana acrílica, para que se vaya fusionando unas con otras y entonces en lugar de ser 2 piezas separadas, 3 piezas separadas, sea una sola. A medida que vayamos avanzando con el afieltrado nos vamos a ir dando cuenta si en algunos lados está como todavía desprendida o algunos pelitos hayan quedado por ahí al aire. Todo lo vamos a ir acomodando, pero eso sí, tenemos que procurar no perder volumen porque a medida que vayamos afieltrando, si no afieltramos en los lugares correctos, podríamos perder el volumen y entonces en lugar de tener una trenza linda, esponjadita, podría quedar una trenza aplastada y eso no es lo que queremos. Así damos por terminada esta clase número 5 en donde hemos aprendido a montarle el cabello a nuestra muñequita y hacerle un peinado de trenza imperial. Ya solo faltarían 2 clases. La clase número 6 es el vestuario y la clase número 7 serían los toques finales. Así que por ahora me despido. Muchas gracias por el apoyo que le están dando a mi canal. ¡Uy, estamos creciendo! ¡Qué emoción! ¡Bye! Besos, los quiero. Chao.